Oli, bienvenidos un miércoles más a mi canal y bueno, en esta ocasión me he puesto bella y elegante para contaros 50 cosas sobre mí. Que soy de Asturias y he vivido aquí la mayor parte de mi vida. La segunda sería que tengo dos hermanos, una hermana, Lucía, de 18 años y un hermano de 14, Diego, lo que me hace a mí la mayor de los tres. La número 3 sería que tengo una gatita, que ya la conocéis de otros vídeos, se llama Grey. La número 4 sería que tengo 24 años, aunque no por mucho tiempo, porque número 5, el día 16 de noviembre es mi cumpleaños. Número 6. Mi fecha de nacimiento quiere decir que soy Escorpio y particularmente estoy súper relacionada con mi signo de zodiaco, es algo con el que creo mucho y me siento muy identificada con el signo de Escorpio. Número 7. Algo en lo que también creo muchísimo es en la vida más allá de la muerte. Sinceramente sí que pienso que hay algo más allá y he tenido alguna experiencia que me hace pensar que sí que estoy en lo cierto. Número 8. Los únicos 4 años de mi vida que no he vivido aquí en mi pueblo ha sido en la época en la que me fui a Madrid para estudiar en la universidad. Número 9. El motivo por el que me mudé a Madrid era para estudiar periodismo, que era la carrera de mis sueños, es algo que siempre quise hacer. Número 10. Si no me hubiera ido a Madrid a estudiar periodismo por cualquier motivo, lo más seguro es que me hubiese quedado aquí en Oviedo estudiando magisterio infantil o historia del arte, aunque pensándolo con perspectiva lo más probable es que hubiera terminado por hacer algo relacionado con el diseño de interiores. Número 11, aquí va como una curiosidad. Desde bien pequeña siempre quise ser periodista, lo tenía clarísimo, pero hubo un tiempo en el que me dio por decir que quería ser farmacéutica. Y el motivo es porque en una de las farmacias de mi pueblo habían instalado una especie de toboganes en los lados de los mostradores por el que bajaban los medicamentos que la gente pedía. Y por eso durante un tiempo estuve diciendo que quería ser farmacéutica, pero solo me valía esa farmacia. Un sueño frustrado para mí sería seguramente estudiar medicina o algo relacionado con la salud. Siempre me gustó mucho, pero los números se me han dado siempre bastante mal. Y si no, ser actriz también me hubiera gustado mucho. La número 13 es que me encanta viajar, soy un culo inquieto. Cada año siempre tengo pensados por lo menos un par de viajes. Aunque sean sitios cercanos, necesito moverme, necesito viajar y conocer sitios nuevos. En el número 14 tenemos Nueva York. Es una ciudad que me obsesiona, tengo muchísimas ganas de conocerla porque 2020 iba a ser el año, pero no ha podido ser, gracias pandemia. No sé si años, no sé si meses, no sé cuánto, pero me encantaría poder vivir un tiempo en la ciudad. El número 15 es que me encanta cuidarme, creo que no es un secreto si habéis visto los vídeos del canal, pero me encanta usar productos para la cara, para el pelo, tener las uñas bonitas, maquillaje, todo eso me encanta. Y en el 16, en relación con la anterior, he llevado el pelo de muchos colores. Estaba en primero de bachiller, si no recuerdo mal, cuando comencé con unas mechas pelirrojas. De ahí salté a morado, si no me equivoco. Luego tuve el pelo de 4 colores a la vez, malva, fucsia, rosa y morado. Luego volví al rojo, luego tuve unas mechas como verdes y no sé, siempre me ha gustado experimentar de esa manera hasta ahora que bueno, me encuentro así. Dios sabe por cuánto tiempo, pero no os extrañe si en algún momento de repente llega un cambio radical. Y en la 17, como realmente ya había dicho en la 15, me encanta el maquillaje, pero me gusta muchísimo. Tengo de hecho una cuenta de Instagram dedicada solo a mi maquillaje, comparto todos mis maquillajes ahí y si queréis echarle un vistazo pues os dejo por aquí el nombre de la cuenta. En el 18 quizás suena un poco atópico, pero me encantan las películas y las series. Cuando me apetece ver algo y siento que quiero saber cómo acaba, que quiero conocer el final, me decanto por una película evidentemente, pero es que me apasionan las series, me encanta y cuanto más largas mejor. Muchas noches me acuesto súper tarde por estar viendo series, incluso cuando me voy a la cama con sueño me pongo un capítulo y es que no puedo parar, necesito ver mínimo 2 o 3 antes de acostarme porque no puedo vivir con esa angustia. Y en la 19 también en relación he de decir que me encanta ir al cine, disfruto muchísimo yendo al cine, ya sea sola o acompañada, pero me apasiona. Y una curiosidad acerca de mis viajes al cine, cualquier amigo mío podrá corroborar esto en comentarios, es que no sé por qué, ni sé cuándo empezó esta manía. Antes de entrar al cine siempre me compro un café y me lo tengo que tomar dentro de la sala antes de que empiece la película. No sé por qué, tengo
tengo esa manía, pero la tengo y si no lo hago me siento rara. Es como que la rutina de ir al cine no está completa. En el número 20 tenemos que me encanta hacer cosas sola. Ir de compras sola, salir a pasear, ir a comer o a cenar, ir al cine. No es que me guste hacerlo sola siempre, pero no sé, es darme un tiempo de calidad para mí misma, conmigo, y la verdad es que lo disfruto muchísimo y me reconforta un montón. Os lo recomiendo. En la 21 está que también me encanta la música, me apasiona, forma parte de mi día a día. Creo que no hay día en mi vida en el que no haya escuchado algo de música. Y en el 22 va en relación, y es que no sé tocar ningún instrumento, pero me encantaría aprender a tocar la guitarra. En el 23 tengo también en relación con la música que, gracias a Lo Más Musical, revista con la que trabajo desde el segundo de carrera, he ido a muchísimos, pero cuando digo muchísimos son muchísimos conciertos en Madrid. No recuerdo el número exacto de conciertos a los que he ido, pero estoy casi al 100% segura de que más de 50 sin problema. Y continuando con la música, en el número 24 tenemos que en mi adolescencia estuve súper obsesionada con el grupo Tokyo Hotel. Creo que por esos gustos tuve mi época gótica, emo, como la queráis llamar. Yo iba a mi colegio de monjas todos los días con mi uniforme, con la raya negra bien grande y con mi sombra de ojos negra bien marcada, con una actitud antisistema de odio el mundo, todo el mundo me odia a mí, esto es una mierda de vida, y así me pasé pues tranquilamente un par de años de mi vida. Pausa para la hidratación. Y en el número 25 viene un poco de story time. Fui hasta Reino Unido para un concierto de la banda McFly, que también me gusta muchísimo. El concierto en cuestión era en Birmingham, pero aquí la señorita nunca había estado en Londres y tenía muchísimas ganas de conocer la ciudad, entonces en mi mente me pareció una idea genial combinar ambas cosas. Claro, todo esto yo me fui de viernes a domingo, el concierto era el sábado. Y dije, mira, yo madrugo y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que yo los autobuses ya los había comprado desde casa antes del viaje, entonces en mi mente de española el concierto iba a empezar tarde, todo se iba a retrasar más y no me iba a dar tiempo ni de coña a coger el último autobús que salía de Birmingham hacia Londres en el día. ¿Qué pasa? Que el concierto empezó a la hora, porque son ingleses, y terminó y tenía tiempo de sobra para ir a coger el autobús que salía de Birmingham a última hora del día, pero no me dejaron cogerlo. Tenía que esperarme a las 4 de la mañana, que era mi autobús original, para volver a Londres. Solo en Birmingham, por la noche, con un frío que te cagas, y bueno, sobreviví. En la 26, y relacionado con los viajes, es que me hubiera encantado aprovechar mucho más mi estancia en Madrid para conocer más Europa. Desde Barajas es mucho más accesible todo para viajar. Es una de mis tareas pendientes si alguna vez vuelvo a vivir en la ciudad. En la 27, los países que hasta ahora he visitado, que han sido Reino Unido, Francia, Italia y Malta. Y en la 28 os cuento dos de mis aficiones que más suelen chocar a las personas cuando se las cuento porque son un tanto curiosas. Una de ellas es que me encanta ver pisos por internet. Aunque no esté pensando en mudarme, aunque no conozca a nadie que esté buscando piso, pero a mí me encanta buscar y decir cómo estarán los pisos en esta ciudad, qué precio tendrán, más o menos cómo serán. Y en la número 2, que me encanta ver vídeos en YouTube de mudanzas, decoración, moving a las universidades. Hay un chico que sigo también, que no recuerdo ahora mismo su canal, pero lo dejaré por aquí en algún sitio, que se dedica a enseñar pisos de Nueva York, qué precio tienen, dónde se encuentran. Y estoy obsesionada con eso, es que me encanta, va un poco todo relacionado, pero es que soy muy friki de eso. En la 29 va que tengo 8 tatuajes, y si quieres que te cuente sus significados y os los enseñe, dejadme en comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo así. En la 30 hasta que tengo algunos top. Si este cuadro que tenéis aquí o el humidificador tiene que estar en esa posición, tienen que estar así. No puedo soportar que venga alguien y los cambie de sitio, aunque sea un poquito girado. Yo es que necesito que todo esté en su sitio concreto. Agobia un poco. En la 31, como puede suponerse después de lo que os acabo de contar, es que soy muy ordenada y que me gusta tenerlo todo bajo control. En la 32 os cuento mis fobias. Me encantaría estar en un barco en alta mar y tirarme a nadar, pero a la vez me da un miedo increíble pensar en la cantidad de metros que hay entre yo y el suelo y la oscuridad que hay en la que no puedo ver nada de lo que pueda venir hacia mí. En la 33 es que me encanta el mundo de los olores, de las velas, de los ambientadores y de los inciensos y todo esto. En la 34 os confieso que soy más de frío que de calor. El otoño es mi época del año favorita y estoy obsesionada con la Navidad, no me escondo.
En la 35 va que no tengo un mote concreto con el que me suele conocer todo el mundo, pero en diferentes momentos de mi vida he conocido a personas que me han bautizado de alguna manera, como puede ser Carlita, Carlina, Car, Carliños Brown, Carglass cambia, Carglass repara, Karlovic, Karlinski, variedades. Aunque la mayoría de las personas tienen clarísimo cuál es su película, su serie, su libro y su canción favorita, no puedo. Voy variando según el momento de la vida o según cómo me pillen de ánimo, pero si tuviera que contestaros ahora mismo diría que Anatomía de Grey es una obsesión para mí. Diría que una de mis películas favoritas es The Guardian, de Kevin Costner y Ashton Kutcher. Puede que mi libro favorito ahora mismo sea Con la piel en los labios, de Miguel Gane, es de poesía. Y si tengo que escoger una canción diría Como si fueras a morir mañana, de Leiva. Creo que es la canción perfecta. En la 37 es algo que mi hermana me ha dicho que tengo que decir sí o sí, y es que soy muy friki, pero soy de las personas que piensa que todos somos frikis de algo. En mi caso, por ejemplo, soy muy friki de Harry Potter y todo el mundo de magia, de Disney y demás, es algo que me apasiona. Si alguien me dice vamos mañana a Disneyland, con 80 años te seguiría diciendo que sí. En la 38 quiero deciros que no puedo con las personas hipócritas y orgullosas y las que no son capaces de decirle a otra persona las cosas a la cara. Y en la 39 es que considero que soy una persona que va de frente, que dice las cosas a la cara, aunque aún así no me considero de esas que dice yo sí soy así y tengo que decirte las cosas como las pienso. Porque creo que hay maneras y maneras de decirlas y hay cosas que pueden herir mucho a una persona. En la 40, y aunque no lo pueda parecer de primeras, soy una persona que tiene mucho carácter, aunque también mucho sentido del humor. Aunque también es verdad que muchas veces soy muy impaciente y que me enfado simplemente porque sí. En la número 41 vengo a deciros que me considero feminista, apoyo a la comunidad LGTBIQ+, y creo firmemente en que todas las personas, independientemente de género, sexo, raza, creencias, ideología, deberían ser tratados por igual. En la 42 es que tiendo a ponerme roja con muchísima facilidad y que cuando estoy discutiendo y algo me da muchísima rabia tiendo a llorar, no lo puedo evitar. De hecho, me pasó incluso delante del rector de mi universidad y fue un desastre. De hecho, avisé. Y ahora puede llorar, pero no es por lo que me está diciendo, sino por la rabia que me está dando. En la 43 es que suelo siempre proponerme para organizar cosas. Yo de verdad no lo busco y yo no sé por qué, pero nace de mí hacerlo. Y he organizado desde festivales en el colegio, a la orla de mi promoción o a cualquier cosa que se te pueda ocurrir, seguro que lo he organizado. En la 44 es que me encanta ayudar a la gente, ya sean mis amigos, mi familia o incluso gente desconocida. Yo me siento muy bien ayudando a alguien. Al final del día me aporta muchísimo y me hace sentirme muy bien conmigo misma y realmente nace de mí hacerlo, así que no quiero ni evitarlo siquiera. Y en la 45 es que adoro los realities. A mí realmente me gustan porque me entretienen, que creo que es el objetivo, ¿no?, que tienen este tipo de programas. Y en la 46 creo que esto no es una sorpresa, pero es que adoro mi profesión. En la 47 va que me gustan muchísimo los idiomas. En la 48 va que estoy obsesionada con el café, me encanta. De hecho, Starbucks es uno de mis lugares favoritos en este mundo mundial, aunque realmente soy apta y estoy abierta a todo tipo de café porque me gusta todo. En la 49 es que creo que no tengo muchos amigos realmente. Amigos de estas personas con las que puedes contar pase lo que pase, creo que con los dedos de las manos me sobra. Y en el número 50 he querido dejar para el final esta, que es el motivo por el que decidí abrirme un canal de YouTube. Y es que esta es una plataforma que siempre me ha gustado muchísimo, desde muy jovencita la he utilizado. Crear contenido también es algo que siempre me ha gustado, siempre lo he tenido en mente, pero siempre me daba miedo el qué dirán. Y bueno, después de mucho tiempo pensándolo, decidí abrirme este canal. La verdad me hubiera encantado poder hacerlo en 2015, cuando comencé a estudiar periodismo. Creo que en Madrid también hubiera tenido acceso a un montón de contenido diferente y bueno, simplemente esto es algo que me gusta mucho, me gusta todo el proceso, me gusta grabar, me gusta editar, me gusta subirlo, crear los subtítulos, es que todo me gusta. Y bueno, pues nada, espero que a vosotros os guste tanto como a mí, que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que os suscribáis, que me dejéis en comentarios cualquier cosita que queráis decirme, sugerencias para futuros vídeos o lo que sea. Y nada, que os haya gustado, que lo compartáis con vuestros amigos, ¿por qué no? Si os ha gustado este vídeo, para poder seguir creciendo en este canal. Y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!